Hola muchachos, muchachas. Bueno, hidruros, vamos a ver las dos últimas funciones inorgánicas que nos hacen falta. Y pues bueno, vamos a empezar con los hidruros, ¿sí? ¿Qué pasa en los hidruros? En los hidruros vamos a encontrar el hidrógeno trabajando con estado de oxidación -1. Claro, miren, ahora cuando encontremos el hidrógeno al lado derecho de la fórmula química, quiere decir que está trabajando con estado de oxidación -1. Podemos encontrar el hidrógeno al lado derecho, ¿cierto? Pero también lo podemos encontrar al lado izquierdo. Entonces, claro, un ejemplo de cuando nosotros lo encontramos al lado izquierdo, ¿sí? Por ejemplo, es este, el HCl, ¿cierto? Aquí sabíamos, bueno, que el cloro estaba trabajando con -1 y el hidrógeno estaba trabajando con +1. Listo, claro, en estos casos cuando estaba a la izquierda trabajaba con su valencia positiva. Pero aquí en los hidruros nosotros lo vamos a encontrar, por ejemplo, así, ¿sí? Y va a estar al lado derecho de la ecuación, ¿sí? Entonces en este momento, perdón, de la fórmula, en este momento él estaría trabajando con valencia -1 y pues bueno, seguramente aquí el fósforo está trabajando con valencia +3. Ahora, los hidruros pueden ser metálicos y pueden ser no metálicos, ¿sí? ¿Cómo voy a saber cuáles son los metálicos? Pues bueno, van a ser cualquier metal más el hidrógeno. Ojo, ahora el hidrógeno va a ir al lado izquierdo, ¿sí? Lo voy a ir poniendo aquí de una vez con su estado de oxidación para que nos acordemos siempre. Listo. Ahora, con un metal puede ser cualquier metal, por ejemplo el calcio, ¿sí? El calcio y el hidrógeno. Ahora, nosotros sabemos que el calcio, ¿qué estado de oxidación tiene? Claro, tiene estado de oxidación +2, ¿verdad? Y el hidrógeno, pues aquí está trabajando con -1. ¿Qué hago? Ley de las aspas, eso quiere decir que el 2 pasa para acá y ahí tengo mi hidruro. Listo. Ahora, ¿cómo se va a nombrar? Bueno, no podemos, los hidruros, los podemos nombrar entre las tres nomenclaturas. Sí, lo podemos nombrar en la stock, en la tradicional y en la sistemática. Listo. En esas tres lo vamos a poder nombrar. ¿Cómo? Anteponiendo la palabra hidruro. Entonces nosotros decimos hidruro de calcio. ¿Sí o no? Entonces, hidruro de calcio. En la stock, ¿qué nos hace falta? Su estado de oxidación, que es 2. Listo. En la tradicional nosotros decimos hidruro. Pero, ¿qué pasa? El calcio, ¿cuántas valencias tiene? El calcio solamente trabaja con +2. ¿Sí? Entonces, si tiene una sola valencia, yo puedo decir hidruro de calcio. Hidruro de calcio. ¿Listo? Y ahora, en la sistemática. En la sistemática, pues vamos a hablar de los subíndices, ¿cierto? Aquí si no hay nada es que hay un 1, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que se llama dihidruro de calcio. Y listo. Sencillo. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. Listo, con los metálicos. Aquí borré los no metálicos porque, bueno, empecé ya a hacer ejemplos con este. Entonces vamos a ver ejemplos metálicos. Listo. Aquí copié uno, que es HgH, ¿sí? Que es, este es mercurio y este es el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno está trabajando con valencia -1. Y aquí, pues, nosotros escogimos, ¿sí? O bueno, escogí que el mercurio está trabajando con valencia +2. Listo, +2. Listo, hago la ley de las aspas, el 2 pasa para acá y el 1 pasa para acá. Listo. Ahora, vamos a nombrar en las tres nomenclaturas. Para eso vamos a anteponer la palabra hidruro de ¿qué? De mercurio. ¿Sí? Pero podemos decir cuál es su estado de oxidación, 2. Listo. En la tradicional, hidruro ¿de qué? Ojo, miren, si es la segunda, seguramente la terminación va a ser ico. Entonces, hidruro mercúrico. Y en la sistemática, pues va a ser dihidruro de mercurio. Listo, hagamos otro ejemplo, pero ahora con el hierro, ¿sí? FeH, ¿sí? FeH. Y ahora pues nosotros sabemos que el hidrógeno está trabajando con -2, con -1, perdón. Está trabajando con -1. Y el hierro, bueno, el hierro nosotros sabemos que él trabaja con +2 y +3. Listo, digamos que ahora está trabajando con +2, entonces le vamos a poner aquí un +2. Listo, el 2 pasa para acá, ¿sí? Y el 1 pasa para acá. Listo, ahora tenemos el hidruro, vamos a nombrarlo. Listo, en la stock, en la tradicional y en la sistemática. Listo. Ahora, en la stock pues vamos a decir que es hidruro, ¿sí? De hierro. ¿De hierro qué? Pues está trabajando con valencia 2. Listo. En la tradicional, hidruro,
¿qué? Ferroso. ¿Por qué ferroso? Porque está trabajando con esta valencia, con la más bajita, y cuando trabaja con la más bajita la terminación es oso. Listo. Sistemática sería dihidruro, hidruro de hierro. Ahora los hidruros pueden ser también no metálicos, ¿cierto? Entonces pueden ser no metálicos. ¿Sí? Estos se van a dar con los no metales de los grupos 3A, 4A y 5A. Listo. Seguramente todos estos pues les vamos a adicionar el hidrógeno menos 1. Y entonces, en estos grupos, claro, cada uno de los elementos que nosotros encontramos en estos tres grupos pues van a poder hacer hidruros, pero hay algunos elementos que tienen unos nombrecitos especiales. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser? Listo. Como primero aquí en el grupo 3A, ¿cuál es el elemento que tenemos? El primer elemento que tenemos en el grupo 3A, el boro. ¿Listo? Entonces, el boro va a ser un hidruro que es BH3, ¿sí? Seguramente el boro está trabajando con más 3 y el hidrógeno con menos 1, y este se llama borano. Del grupo 3A, este es el único que puede hacer un hidruro pues diferente, que tiene un nombre diferente. Listo. Ahora, continuamos con el grupo 4A. ¿Cuál es el primer elemento que tenemos en el grupo 4A? Pues es el carbono, ¿cierto? Ahora, con el carbono pues va a formar CH, ¿sí? Y el carbono aquí va a trabajar con más 4, ¿sí? Y el hidrógeno está trabajando con menos 1. Eso quiere decir que el 4 va a pasar para acá. Listo. Y este amiguito de acá se llama metano. Ahora, ¿qué elemento tenemos más aquí en el grupo 4A? Más abajito, ¿cuál tenemos? El silicio, ¿cierto? Tenemos el silicio. Listo. El silicio también aquí va a estar trabajando con más 4. Entonces, silicio más 4. Hidrógeno menos 1, y hacemos la ley de las aspas, el 1 para acá, entonces pasa el 4 para acá, ¿sí? Entonces, SiH4. Vamos a escribir un poquito mejor. ¿Sí? SiH4. Listo, ya sabemos pues sus estados de oxidación, más 4, ¿sí? Y menos 1. Ahora, ¿este cómo se va a llamar? Se va a llamar silano. Continuamos, listo. De este grupo 4 ya no más, listo, no hay más. Pasamos al grupo 5. En el grupo 5, ¿cuál es el primer elemento que tenemos ahí? El nitrógeno, ¿cierto? El nitrógeno. Ahora, vamos a ver cómo se llama el nitrógeno. Bueno, el nitrógeno también va a estar trabajando con más 3, entonces seguramente queda el hidrógeno 3, ¿cierto? Y aquí más 3. Y ahora, este se va a llamar, ¿cómo se llama? Amoníaco. Se llama amoníaco. ¿Y cuál continúa? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue en el grupo 5A? Pues el fósforo, ¿cierto? El fósforo. Y el fósforo, entonces, cuando hace un hidruro, FH, también está trabajando él con 3, seguramente aquí más 3 y aquí menos 1. ¿Listo? Y entonces, este amiguito de acá se llama fosfina. Listo. ¿Y qué elementos más encontramos en el grupo 5? Pues también encontramos el arsénico, ¿sí? Que él va a hacer el hidruro ASH, ¿sí? Él también va a estar trabajando con 3, ¿sí? Aquí una estado de oxidación más 3 y aquí menos 1. Y él se va a llamar estivina. Y el último elemento que tenemos acá que puede hacer o bueno formar un hidruro no metálico especial, que tiene un nombrecito especial, es el Sb, el antimonio. Listo. El antimonio va a ser Sb y el hidrógeno también va a estar trabajando con más 3 y el hidrógeno con menos 1, ¿sí? ¿Y cuál va a ser su nombre? Va a ser arcina. Y como última función química pues vamos a ver los peróxidos. Listo. Los peróxidos, ¿por qué se van a distinguir? Porque vamos a encontrar el O2, ¿sí? Completico O2, no solamente el oxígeno, sino O2 con un estado de oxidación menos 1, ¿sí? Aquí el oxígeno siempre va a trabajar con estado de oxidación menos 1. Los peróxidos se pueden dar en los grupos 1A y 2A. Listo, se van a dar primero en esos dos grupos, ¿sí? Ahora, vamos a ver primero los del 1A. Voy a bajar aquí esto. Y vamos a ver primero los del 1A, ¿sí?
En el 1A que tenemos como primer elemento, aparte del hidrógeno, seguramente el sodio, ¿cierto? Entonces vamos a tener el Na, ¿sí? Y el O2. Acuérdense que siempre debe ser O2 de una vez, ¿listo? Y él está trabajando con su estado de oxidación -1, ¿cierto? -1. Ahora, vamos a borrar aquí un poquito, aquí más arriba. Del 1A, listo, 1A, listo. Entonces, pongámoslo de otro color, -1, está trabajando con -1, ¿sí? ¿Y el sodio con cuánto trabaja? Con +1, ¿sí? Pero acuérdense que nosotros, los estados de oxidación, si la suma de los estados de oxidación por los subíndices me deben dar igual a 0, ¿cierto? Y aquí me da -2 y aquí me daría +1, no me daría 0. Entonces, ¿qué debo adicionar yo? Debo adicionar un 2 acá en el sodio, ¿sí? Debo adicionarlo ahí porque necesito que pues los estados de oxidación pues me den 0, ¿listo? Más que todo para eso, para sus estados de oxidación que queden bien cuadrados. Y esta sería pues la formulita, y es un 1, esta sería la formulita del peróxido. ¿Y cómo lo vamos a nombrar? Pues siempre nosotros vamos a anteponer la palabra peróxido de, ¿sí? ¿Y de qué? ¿De qué es? De sodio. Listo. Aquí estos, los peróxidos, los vamos a nombrar solamente en tradicional, solamente en nomenclatura tradicional. Bueno, veamos otro ejemplo del grupo A. ¿Cuál podría ser? El litio, ¿cierto? El litio. Y el O2, de una vez, O2 siempre, ¿no? Entonces aquí el oxígeno, ¿con cuánto trabaja? Con -1 y el litio está trabajando con +1, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito ponerle yo para que me cuadren los estados de oxidación? Un 2 acá, listo. ¿Y cómo se va a llamar este? Pues se va a llamar peróxido de litio. Y así con todos los elementos del grupo 1A. Pero bueno, nosotros también podemos hacer los peróxidos con elementos del grupo 2A, ¿sí? Del grupo 2A. ¿Cuál es el primer elemento que nosotros tenemos en ese grupo? Berilio, ¿cierto? Entonces, listo, en el grupo 2A, el primer elemento que tenemos nosotros es el berilio, ¿cierto? Berilio. Y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno O2 para que nos dé un peróxido, ¿listo? Ojo, pero ¿qué pasa acá, muchachos? ¿Qué pasa acá? El oxígeno, ojo, está trabajando con -1, ¿cierto? Pero el berilio, ¿con cuánto está trabajando? ¿Con cuánto trabaja el berilio? Si nosotros miramos nuestra tabla de valencias, nos damos cuenta que el berilio trabaja con 2. Entonces eso quiere decir que el berilio está trabajando con +2. ¿Listo? Entonces se queda así y nos dice que este se llama peróxido de berilio. Listo, otro ejemplo. Otro ejemplo puede ser el calcio. Claro, nosotros podemos encontrar el Ca y el O2 de una vez, ¿cierto? Porque es un peróxido, entonces O2 de una vez. Ahora el oxígeno aquí está trabajando con -1, ¿sí? Y aquí el calcio está trabajando con ¿cuánto? +2, porque él está en el segundo grupo de la tabla periódica, el 2A, ¿sí? Entonces, claro, me cuadran los estados de oxidación, entonces así está bien escrito. Este amiguito se llama peróxido de calcio, ¿sí? Calcio. Listo, pero entonces nosotros encontramos también otros peróxidos con otros metales. Pero sí, ¿de qué depende esto? Bueno, depende del estado de oxidación que tengan esos metales. Entonces, se pueden hacer peróxidos con metales que tengan estado de oxidación +1 o +2. O sea, si el elemento tiene estado de oxidación +1, puede ser hidruro. O si tiene estado de oxidación +2, puede ser hidruro. Un ejemplo podría ser el cobalto, ¿cierto? El cobalto tiene estado de oxidación +2 y +3. Listo. Claramente con +2 es como el que va a ser el peróxido, ¿cierto? El peróxido. Entonces vamos a hacer un ejemplito, ¿sí? Poner CO o 2, ojo, siempre debemos poner el 2, listo. Ahora, el oxígeno está trabajando con esta oxidación -1 y se supone que el cobalto va a estar trabajando con esta oxidación +2, ¿cierto? Porque fue la que escogimos, listo. Ahora, el nombre de este va a ser peróxido. ¿Qué estado de oxidación tiene? El primero, ¿cierto? O sea, la más baja, peróxido cobaltoso.
Otro ejemplo sería el cobre, ¿sí? ¿El cobre con qué estados de oxidación trabaja? Trabaja con +1 y con +2. Eso quiere decir que él puede formar hidruros con cualquiera de sus estados de oxidación, ¿sí? Con cualquiera de los dos él puede formar hidruros. Hagámoslo con el estado de oxidación más grande. Será seguramente Cu O2, siempre O2, sí, voy a ponerlo acá, pero pues ya, O2 siempre -1, donde el oxígeno está trabajando con -1, ¿cierto? Y el cobre, ya dijimos, pues que está trabajando con +2, ¿verdad? Entonces me cuadran los estados de oxidación. Este amiguito se llama peróxido, ¿qué? Cúprico.